Capítulo 1. Segunda noche nupcial. A una hora avanzada de la noche, Blair permanecía inmóvil frente a la puerta de la habitación. Hoy había sido su boda, y aquel era el aposento donde pasaría la noche nupcial con su esposo. Tras dudarlo un largo rato, llamó suavemente y entró, pero el lugar estaba vacío, lo que hizo que ella dejara escapar un suspiro de alivio mientras se acomodaba en la estancia. Pasaron 10 minutos, 30 y luego otros 30 más. Transcurrida una hora sin señales de él, la duda la asaltó. A diferencia de antaño, sería que esta vez no pensaba venir. Entonces recordó bajo qué condición se había sellado su matrimonio. Era un simple contrato de 1 año, una unión concertada estrictamente para beneficio mutuo. No había necesidad de cumplir con los deberes conyugales como si fueran una pareja real, y en el fondo lo prefería así, porque si tenía que enfrentarse de nuevo a ese rostro perfecto y compartir el calor de su piel, corría el riesgo de sucumbir a la ilusión de que él la amaba, tal como le había sucedido en su vida pasada. Me basta con una sola noche a su lado, aquella en la que concebimos a Ciel, se dijo. Pero como esta noche no parecía ser la indicada, extrajo papel y pluma para redactar con calma el acuerdo matrimonial. Sin embargo, justo al trazar la última frase del documento, sintió un calor repentino a sus espaldas y una mano firme se apoyó sobre el escritorio. Sobresaltada, Blair se giró para encontrarse con el hombre que se había aproximado sin hacer el menor ruido. Era alto, mucho más alto que el hombre promedio. Su cabello negro azabache combinaba a la perfección con la frialdad de sus ojos, tan oscuros y profundos como un cielo nocturno. Un hombre con un rostro tan hermoso que al cruzarse con él, cualquier persona contenía la respiración. Era el duque Herding Delmar, su esposo. ¿Por qué pones esa cara? Hoy es nuestra noche nupcial. Es natural que los esposos pasen la noche juntos. Él habló como si pudiera leer los sentimientos de Blair a través de su expresión. Naturalmente, ella pensó que él no vendría. ¿Y por eso seguías despierta? Ante su pregunta, que dio en el clavo, Blair apartó la cara. Solo esperaba por si acaso. No sería educado que llegara si estuviera dormida. Al escucharla, la mirada de Herding se intensificó. Eso suena a que estabas dispuesta. Blair se estremeció ante el tacto de su mano acariciando su mejilla y la voz grave que resonaba en su oído, pero lo que más la desconcertó fueron sus palabras. ¿Por qué? Porque en su vida anterior, el Herding de aquel entonces aceptó un matrimonio que no deseaba. La noche nupcial, la ternura, todo había sido una actuación para encadenar a Blair y descubrir la verdad. Por eso en esta vida ella no estaba dispuesta a dejarse manipular por su teatro. Sin embargo, él reaccionó de forma totalmente opuesta a sus expectativas y sin darle tiempo a retroceder. Los labios de él se acercaron y devoraron los suyos. La sorpresa fue tal que Blair casi olvidó blindar su corazón, pero entonces recordó que los hombres podían unir sus cuerpos incluso con alguien a quien no amaran. Al pensar así, se sintió más tranquila, reprimió sus emociones y cerró los ojos con resignación, aceptando su imponente complexión que parecía más una bestia que intentaba devorarla. Pasar la noche con él era únicamente para reencontrarse con el hijo que perdió, a Ciel, el hermoso niño al que amó más que a su propia vida. Por él sería capaz de pasar la noche una y otra vez con el hombre que muy probablemente la había matado. Casi 2 años antes de regresar en el tiempo, Herding regresó a la capital por un asunto breve en el Palacio Imperial, pero tan pronto llegó expresó su intención de regresar directamente al castillo principal. Al enterarse de la noticia, Blair, con su avanzado estado de embarazo que le dificultaba caminar, fue a buscarlo impulsivamente, porque era su primer encuentro en medio año. Sin embargo, los ojos azules con los que él miraba a la esposa que no veía desde hacía medio año eran tan fríos como un lago congelado en invierno, y ante esa gélida indiferencia, las palabras "te extrañé" no pudieron salir. Frente a él, Blair siempre se convertía en una miserable absurda, que solo podía pedirle a su propio marido que le concediera media hora para hablar con él. Herding, que observaba a Blair fijamente, asintió a regañadientes y ambos subieron al carruaje. Pero una vez dentro, ella jugueteó nerviosa con sus propios dedos. Estaba segura de que tenía mucho que decir, pero al enfrentarlo su mente se quedó en blanco. En ese momento el bebé en su vientre comenzó a moverse. Fue un movimiento fuerte, como si quisiera hacer saber su existencia a su padre. Creo que es saludable porque se parece a su papá. Sus patadas son tan fuertes que a veces es difícil dormir por la noche, comentó ella, pero apenas recibió un asentimiento. Aún así no se rindió.
¿quieres tocarlo?, preguntó ella, pero él simplemente negó secamente, como si tratara al hijo de un extraño. Y ante esa indiferencia, Blair no pudo decir nada. El movimiento del niño que se agitaba en su interior también se detuvo. Finalmente, el tiempo terminó y Herding le dio un saludo de despedida que le daría a cualquier desconocido. Espero que tengas un parto sin complicaciones. Había tenido tanto que decirle, pero en ese momento solo logró pensar en una sola cosa que podía pedirle. El nombre. Por favor, ponle un nombre a nuestro bebé. Y como si no pudiera rechazar algo como eso. Él pareció reflexionar un momento y propuso 2 nombres. Diana, si era mujer, y Asiel, si era un varón. También añadió que no le importaba si Blair deseaba otro nombre, pero ella negó, porque era lo primero que él le había dado pensando en su hijo. Así que se consoló con eso. Su esposo era un hombre tan fuerte que era famoso como el único espadachín mágico del continente bendecido por el poder de la bestia divina y un héroe de guerra. Ella, por otro lado, solo era la princesa de la familia imperial de Ardell y la duquesa de Elmark. Cuando quedó embarazada, Herding partió hacia la mansión principal del ducado. Utilizó la excusa de exterminar a las bestias mágicas que se volvían agresivas cada verano, pero Blair no ignoraba que él huía de la esposa que obtuvo en un matrimonio no deseado. Era obvio, él la resentía por la muerte de su tía. Aún así, Blair esperó que al menos no la dejara sola el día del nacimiento de su hijo. Sin embargo, Herding no volvió a casa incluso después del nacimiento de Asiel. Y 6 meses después de haber estado sola cuidando a su hijo, su esposo regresó, pero no estaba solo. Una mujer de cabello platinado radiante y hermosa bajaba del mismo carruaje que él. La mujer que trajo Herding se llamaba Miela Elías, una sacerdotisa que había partido hacia el norte en una misión por voluntad de la diosa, y que encontró en su camino a los caballeros de Delmar, quienes habían sufrido graves pérdidas tras un ataque de bestias mágicas, y les brindó su auxilio. A raíz de aquel incidente, Herding valoraba su pericia, la contrató como asistente para la exterminación de bestias mágicas, y la mantuvo a su lado trayéndola consigo incluso al regresar a la capital. Superficialmente, esa era la única naturaleza de su relación, pero los sirvientes murmuraban a su antojo sobre el vínculo entre ambos. Basta con notar que ambos tienen un trato especial, y las voces de las doncellas que reían entre dientes mientras limpiaban llegaron a los oídos de Blair, quien solo pudo fingir no escucharlas y se tapó los oídos porque temía que si reaccionaba sería como admitir que esos rumores eran ciertos. Así transcurrió el sofocante verano, atravesaron el otoño y regresó el desolador invierno. Herding seguía tan ocupado como siempre. Nunca la buscó por iniciativa propia y tampoco la recibió aunque ella fuera a verlo. Y si bien al principio Blair se esforzó por mejorar su relación, al final terminó por desistir. Si había algo afortunado de vez en cuando era que él mostraba interés ocasionalmente en Asiel, y fue por eso que Blair decidió apostar por la posibilidad que brindaba ese débil interés y visitó la oficina de Herding. El cumpleaños de Asiel sería en 15 días. Blair pensaba proponerle que bajaran a la villa de Holstein para pasar tiempo en familia con motivo de celebración, pero al detenerse justo antes de llamar a la puerta, se dio cuenta de que ésta estaba ligeramente entreabierta. Blair separó sus labios para llamar, pero tuvo que tragarse sus palabras ante la escena que divisó a través de la rendija. Miela estaba refugiada en los brazos de Herding. Él pareció sorprenderse por un momento, pero nunca evitó su mirada. Es más, parecía que ni siquiera tenía la intención de hacerlo. Después de todo, él mismo atrajo hacia sí a Miela, que se apoyó en su pecho y ronroneó su amor. Las pupilas de Blair comenzaron a temblar e instintivamente retrocedió para huir de una realidad increíble. Ni siquiera recordaba cómo había llegado a su habitación, se sentía asfixiada, y esa noche Blair lloró por cada día que soportó el llanto, pero no sería la última vez, ya que al día siguiente, lejos de enviar una explicación, Herding solo mandó un aviso de que pasaran el cumpleaños de Asiel sin él. Ese, pese a todo, fue un cumpleaños perfecto, y como si nunca hubiera tenido una expresión llena de tristeza, Blair vistió a Asiel con su mejor traje y celebró con su hijo y los sirvientes. Solo fue cuando la fiesta terminó y Blair arropó a su hijo para dormir que la sonrisa desapareció y el llanto estalló. No había querido mostrarle a Asiel ese lado patético de ella porque deseaba que su adorable hijo no conociera esta faceta de su madre. Podía entender que Herding la odiara, pero no podía soportar que fuera indiferente incluso con su propio hijo. Asiel apenas estaba en una edad en la que el amor de su madre y su padre
padre no sería suficiente y una vez más se arrepintió de haber amado a un hombre indiferente como Harding. Y justo cuando Blair trataba de tragarse el llanto, se escuchó el sonido de una puerta abriéndose en la silenciosa habitación. Ella levantó la cabeza con la esperanza de que fuera Harding. Sin embargo, lo que encontró al mirar hacia la puerta fue a un intruso que llevaba una máscara. El rostro del hombre oculto por la máscara y la oscuridad no se veía con claridad. No obstante, las pupilas negras reflejadas por la escasa luz y la espantosa cicatriz en el puente de su nariz eran claramente visibles. El corazón de Blair se hundió al enfrentarse al intruso, y al ver cómo el hombre se acercaba a grandes zancadas, estuvo a punto de gritar, pero cerró la boca con fuerza al recordar a Asiel, que dormía en la habitación de al lado. Si gritaba, el niño se despertaría, y si el niño lloraba, ese hombre podría notar la existencia del pequeño e ir a matarlo, y eso no podía pasar. Blair, con el cuerpo temblando, corrió hacia el cordón de llamada junto a la cama, pero en ese instante, un metal frío y gélido se clavó en su espalda. Junto al terrible dolor, un brote de sangre salió de su boca, pero a pesar de eso, no dejó de agitar desesperadamente el cordón, ni siquiera cuando el intruso retiró la daga clavada en ella. Al mismo tiempo, se escucharon los pasos de varias personas en el pasillo. El intruso, habiendo recuperado la daga, desapareció saltando por el balcón. Blair miró vagamente la espalda del intruso. Solo después de que él desapareciera por completo, ella soltó el cordón que había sujetado con tenacidad. Fue un alivio que hoy no hubiera hecho dormir a Asiel en su habitación. Pensó, sintiendo que poco a poco la sombra de la muerte se acercaba. No quería morir. ¿Qué pasaría con su pobre bebé? Pero sus ojos finalmente se cerraron ante su persistencia, y al minuto después, Blair volvió a abrir los ojos de golpe bajo un techo diferente y en una habitación familiar. Era el Palacio Imperial. Su último recuerdo era el de haber sido atacada en la villa de Holstein, lejos de la capital. Si no había muerto, debería estar recibiendo tratamiento allí, pero por alguna razón se encontraba en el palacio. Ignoraba qué había sucedido, pero en ese instante solo un pensamiento dominaba su mente: su hijo. Blair descendió de la cama al mismo tiempo que Lina, su doncella personal, entraba a su habitación. ¿Dónde está Asiel? ¿Dónde está mi niño? Lina la dio la cabeza y luego, como si recordara algo, preguntó si se refería al gato que merodeaba por el jardín a veces. Lina, no estoy de humor para bromas. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Asiel? La muchacha parpadeó tan desconcertada como Blair. Pero, Su Alteza, ¿de dónde va a sacar un niño si aún no se ha casado? Solo entonces Blair advirtió que Lina la llamaba Alteza y que se veía un poco más joven de lo que recordaba. Mirándola con confusión, Blair preguntó: Lina, ¿cuántos años tengo? A Lina le pareció extraño que Blair olvidara repentinamente su edad, pero como no era una pregunta compleja, respondió de inmediato que acababa de cumplir 20 años. Al escuchar su edad, Blair no tuvo más remedio que aceptar que una hipótesis imposible se había materializado. Había regresado 3 años al pasado, a un tiempo anterior al nacimiento de Asiel e incluso antes de casarse con Harding. Sin tiempo para procesarlo, Blair fue preparada para asistir al almuerzo familiar de cada semana con su hermano el emperador Iván y su madre Katrina. Era una costumbre de antaño. No obstante, la mente de Blair estaba en otra parte. Aún no podía decir con claridad si todo había sido un sueño o había vuelto al pasado como un milagro, pero algo que sí podía decir con claridad era que esta realidad sin Asiel era como un infierno para Blair. El niño que había sido su esperanza, su vida y literalmente todo para ella, había desaparecido en un instante por un juego del tiempo. Y mientras Blair se hundía en ese vacío, Lina, que aguardaba detrás, la llamó en voz baja y puso una mano sobre su hombro para advertirle que su madre le había estado llamando. Katrina miraba a Blair con una expresión de irritación. Para ella, su hijo convertido en emperador era su mayor orgullo. Blair, no tanto. Lo siento, tuve una pesadilla anoche y me he sentido muy cansada. ¿De qué hablaban? Fue Iván quien respondió, explicando que hablaban de su futuro matrimonio con el duque Delmar. Ya está todo decidido. Ese tipo no podrá rechazarte. Era un compromiso que se había gestionado sin que Blair tuviera ni voz ni voto, e interpretando el mutismo de su hermana como un rechazo, Iván añadió rápidamente que no saliera con alguna tontería como que no quería un matrimonio concertado. Es el mejor candidato a esposo. Hay muchas mujeres en todo el imperio que darían cualquier cosa por bailar una vez con el duque de Delmar. Me he esforzado mucho para conseguirte este pretendiente. Iván y Katrina se sumergieron en una cháchara en por qué una objeción sería absurdo,
mientras Blair se sumergía en el pasado. En aquel entonces su primera reacción había sido negarse a un matrimonio con Harding. Fue la primera vez que se rebeló, y no era porque odiara al duque. En realidad Blair se sentía incómoda y le tenía miedo. Fue así desde el día en que ocurrió el incendio en el palacio de la emperatriz hacía 10 años. Pero en esta vida todo sería diferente. Seguiré su voluntad, su majestad. Desde que Blair entendió dónde estaba, su mente no había parado de pensar, pero por mucho que le diera vueltas y vueltas, se dio cuenta de que no podía ser un sueño. Su hijo había sido real. Su carita suave, su risa, sus manitas rechonchas, era real, tan real que resultaba desolador. Por eso en esta vida tenía una razón imperativa para casarse con Herdin Delmar. Haría lo que fuera para volver a ver a Aziel, e incluso condenarse a revivir un matrimonio con ese hombre. Para Lina fue una gran sorpresa que su joven maestra solicitara que enviara una carta al ducado Delmar para concertar una cita con el duque. Ella, que era su mayor confidente, no era ajena al miedo que Blair le tenía al duque Delmar, y siempre que podía lo evitaba a toda costa. La relación entre la familia del ducado de Delmar y la familia imperial Ardell no era buena. El incidente que selló esa mala relación fue el incendio en el palacio de la emperatriz anterior. Verán, el padre de Blair, el anterior emperador, tuvo 2 mujeres. La emperatriz legítima Esmeralda, quien durante muchos años no pudo tener hijos y por esa razón se consideró que el emperador tuviera una consorte, Katrina, la madre de Blair y de Iván. Cuando entró en el palacio, Katrina, de origen gitano, no tenía ni poder ni influencias, pero una vez que dio a luz a su primer hijo, muchos se pusieron de su lado. Debido a eso, la disputa en el poder se intensificó y pronto escaló a una confrontación política entre Esmeralda y Katrina. A pesar de eso, se decía que la emperatriz apreciaba a la hija de su rival, Blair. Incluso se decía que la monarca trataba a la pequeña como si fuera su propia hija, o al menos eso parecía hasta que ocurrió aquel incendio en el palacio de la emperatriz, donde la madre del imperio murió y Blair, que estaba con ella, resultó gravemente herida. Debido al trauma, Blair perdió sus recuerdos. El emperador investigó para descubrir quién había herido a su hija y como resultado todas las evidencias apuntaron hacia la fallecida emperatriz Esmeralda. La familia del ducado Delmar, la familia materna de la emperatriz, negó los resultados afirmando que era imposible, pero al final Esmeralda fue enterrada con el estatus de traidora. Su único sobrino, que resultó ser precisamente Herdin, se rehusó con gran vehemencia, y por supuesto que un matrimonio entre él y su señorita sería algo muy desagradable, pero de alguna manera Blair se había mostrado determinada ante esa unión. ¿Qué es lo que le había hecho cambiar de opinión? A través de la ventana del carruaje en movimiento se divisaba el palacio de la princesa. Ruth, el ayudante de Herdin, comenzó a refunfuñar, y es que el joven seguía sin dar crédito a que el emperador fuera tan descarado al sugerir un matrimonio. Para Ruth era obvio que los Ardell solo intentaban adueñarse de la influencia del duque, que era conocido por ser un héroe de guerra. Esa princesa mimada era la única que salía ganando en todo esto. Prácticamente se había ganado la lotería al obtener al soltero más codiciado del imperio como esposo sin mover un solo dedo. ¡Qué ofertón! En fin, estaba claro que Ruth no tenía una buena opinión de Blair, con quien por cierto nunca había mantenido una conversación formal. Claramente estaba lleno de prejuicios, pero no podíamos culparlo cuando la familia imperial estaba conformada por una madre y un hermano como los que tenía Blair. Pero a diferencia del irritado Ruth, Herdin permanecía en silencio, como si no sintiera emoción alguna, y esa actitud enfurecía aún más al joven. ¿Acaso su excelencia no estaba molesto? Herdin, que había permanecido callado, lo interrumpió llamándolo por su nombre. Al mismo tiempo, el carruaje cruzó la puerta principal del palacio de la princesa. A partir de aquí, es el palacio de la princesa. Su voz estaba desprovista de cualquier emoción, pero Ruth, que comprendía el significado implícito, calló. Poco después, el mayordomo los guió hacia la sala de recepción, donde Herdin entró solo. Al poco rato, se escuchó el sonido de la puerta abriéndose a sus espaldas. Herdin se levantó y se giró para saludar a la princesa con las formalidades debidas. Por la puerta abierta entró una belleza frágil de constitución pequeña, Blair Sonnet von Ardell, la dueña de este palacio, y a menos
menos que ocurriera algún imprevisto, la mujer con la que se casaría. Blair era tan hermosa que parecía una muñequita. Ciertamente era la hija de la emperatriz viuda, conocida por poseer una belleza capaz de derrumbar reinos, pero para Herding era una hermosura que no despertaba ninguna emoción, o quizás sí, una emoción más visceral. Intentando ocultar su gesto, él se inclinó y besó el dorso de la mano de Blair. En ese instante, las misteriosas pupilas púrpuras de Blair se contrajeron. Era una expresión que a primera vista parecía triste, pero cuando Herding volvió a levantar la cabeza, la emoción que llenaba sus ojos había desaparecido. Gracias por hacer un tiempo a pesar de estar tan ocupado, Duque Delmar. En fin, iré directo al grano. El matrimonio propuesto por mi hermano, no pienso rechazarlo, dijo ella muy resuelta, y hasta ahí era algo que Herding ya había previsto, pues sería difícil rechazar la orden del emperador. Pero lo que siguió fue algo que no esperaba en absoluto. Mantengamos nuestro matrimonio solo por un año. Cuando ese periodo acabe, nos divorciaremos. Podemos alegar que todo fue por mi culpa. No cambiaré de opinión para rogarle, ni lo molestaré por razones absurdas como el amor o cuestiones similares. El refinado ceño de Herding se frunció como si no entendiera lo que ella tramaba, y como si hubiera leído sus pensamientos. Blair lanzó una propuesta que él jamás podría rechazar. Si acepta, lo ayudaré a descubrir la verdad sobre el incendio del palacio de la emperatriz hace 10 años. Fue una imagen impropia de Herding Delmar verse tan sorprendido, pero pronto una risa sin humor escapó de sus labios. Después de haber permanecido callada durante 10 largos años, ¿con qué descaro esa princesita mencionaba este asunto ahora? Herding aún recordaba vívidamente las emociones de hace una década, cuando su querida tía fue señalada como la culpable del incendio. Herding envió numerosas cartas a Blair, la única testigo para limpiar el nombre de su tía. Sin embargo, no obtuvo respuesta. La respuesta de ella llegó el día en que se celebró el juicio por el incidente del palacio. Herding, que no pudo entrar en la sala del tribunal por ser demasiado joven, escuchó la voz de Blair a través de la puerta entreabierta. No recuerdo nada. Pero eso era mentira. Al final, ella también se puso al lado de su madre. El recuerdo de aquel día, incluso 10 años después, permanecía en Herding como un sentimiento profundo de traición y rencor. ¿Por qué deseo un matrimonio así? Porque el matrimonio es la única forma legal en la que una princesa puede salir del palacio imperial. ¿No sería mejor casarse con alguien que la aprecie y la ame, Alteza? ¿Amor? Blair no respondió de inmediato. Yo no creo en esas cosas. Prefiero una relación donde el inicio y el final son claros, en lugar de una que hable de una eternidad ilusoria. Una relación donde pueda obtener exactamente lo que doy. Pensé que el duque sería capaz de hacer eso. Blair habló con firmeza. Herding no apartó la vista de ella, y sobre ese rostro blanco se superpuso la imagen de una pequeña Blair del pasado. Cuando sea adulta, quiero salir del palacio imperial. Dejaré la capital y viajaré por el mundo. Al recordar ese rostro, su estado de ánimo se torció, pero Herding respondió a su propuesta. Bien. Acepto su propuesta. De todos modos, no era una mala propuesta y tampoco podía rechazar la orden del emperador, o mejor dicho, no tenía intención de hacerlo, porque a cambio del matrimonio, Iván le había concedido el refuerzo militar que necesitaba. Las fuerzas de Delmark se habían reducido a la mitad bajo el pretexto de traición, y para vigilar las fronteras y someter a las bestias demoníacas, el refuerzo era necesario, y ahora también podría descubrir la verdad de aquel día. Ciertamente desconocía el plan de Blair, pero si podía usarla y luego divorciarse sin ningún problema, el trato no era malo. Herding consultó el reloj y tan pronto como recibió el permiso de Blair para retirarse, se levantó de su asiento. Mientras observaba su espalda desapareciendo tras la puerta, en los ojos de Blair se reveló el rencor que había estado ocultando hacia él, y había una pregunta que no había dejado de hacerse. ¿Fue él quien la mató? Los preparativos de la boda avanzaron rápidamente. El tiempo voló y antes de que se dieran cuenta llegó la víspera de la ceremonia. Blair visitó el cementerio del Palacio Imperial, específicamente la tumba de la emperatriz Esmeralda. Ella dejó una flor que había cortado del invernadero. Katrina nunca había visto con buenos ojos que ella viniera a ese lugar. Desde su perspectiva, no bastaba con que fuera su rival política, sino que además visitaba la tumba de la mujer que intentó matar a su hija. Sin embargo, a Blair le resultaba difícil
creer ese hecho. Cuando era niña no se esforzó por recuperar sus recuerdos. La razón era el miedo, porque sin importar cuál fuera la verdad, perdería a una madre. Pero aquel día, años después del incidente, cuando se encontró con Herding en un banquete, Blair decidió enfrentar la verdad que había evadido. Para ello, trajo a un hipnotizador, pero el resultado terminó dañando su salud. Luego, tras casarse con Herding y enamorarse de él, volvió a sepultar esos recuerdos. La razón otra vez fue el miedo, esta vez porque tenía miedo a perderlos, sin importar cuál fuera la verdad oculta. Pero cuando descubrió que la persona que amaba en realidad la había odiado durante muchos años, cuando se dio cuenta de que él había fingido amor para desenterrar la verdad, ante la mirada fría de él, Blair se derrumbó por completo. Por eso ella abandonó todo rastro de los recuerdos de aquel día. Si el crimen de Esmeralda fue una calumnia, Herding despreciaría aún más su indiferencia, y si fuera cierto, no habría forma de que él amara. Así, en su vida pasada fue un recuerdo que renunció a recuperar. Pero nada cambiaría si solo seguía evadiendo todo. En esta vida quería enfrentar la verdad y luego seguiría adelante. Pero mientras ella organizaba sus planes futuros, escuchó unos pasos apresurados detrás. Era Lina, que tenía el rostro magullado y la vista baja mientras informaba que su madre la estaba esperando. Tras recibir la noticia de Lina, Blair regresó inmediatamente al palacio, y en cuanto cruzó la sala, lo primero que recibió fue la bofetada de Katrina. Hay un límite para ignorar a una madre. ¿Cómo te atreves a visitar a esa mujer el día antes de tu boda? Y precisamente a la mujer que intentó matarte. Su mejilla golpeada ardía, pero Blair no emitió quejido alguno. Katrina, siempre acomplejada por sus orígenes humildes, vivía obsesionada con las apariencias. Se esforzaba por actuar de la manera más noble, elegante y pulcra posible, pero a puerta cerrada la violencia era su recurso habitual. Desde que Blair comenzó a desarrollarse, su madre pasó a controlar estrictamente cada aspecto de su vida, incluso su peso. Debes convertirte en una mujer amada, Blair, al igual que yo, solía repetirle. Durante años, Blair lo soportó en silencio bajo la premisa de que toda madre se preocupaba por sus hijos. ¿No es así? Pero el día en que ella misma sintió el peso de sostener a un hijo en sus brazos, entendió la amarga verdad. Lo de Katrina nunca fue amor. Quizás por eso ahora podía responder a sus palabras. ¿Desde cuándo me has querido tanto, madre? La voz y la mirada de Blair, serenas pero cargadas de resentimiento, impactaron tanto a la servidumbre como a Katrina, que volvió a levantar la mano para golpearla, pero se detuvo en seco cuando Blair volvió a agregar: ¿no sería problemático que el rostro de la novia resultara hinchado en su boda? Temblando de rabia, Katrina terminó bajando la mano. Al final clavas un clavo en el corazón de tu madre, qué insolente, dijo Katrina para luego pasar de largo y abandonar la sala de recepción. Blair cerró los ojos mientras escuchaba el sonido de sus tacones alejándose. Aquel sonido le dolía un poco, pero al mismo tiempo la hacía sentir liberada, porque era el fin de un amor no correspondido. La boda se celebró en el templo situado en las afueras de la capital. Una multitud se congregó para presenciar el enlace de la única hermana del emperador y el duque Delmark. Iván guió a Blair por el pasillo, aprovechando el momento para darle consejos de cómo debía comportarse ante los ojos de los demás, e incluso cuando nadie la veía, principalmente dentro de la alcoba. Pero mientras él vomitaba consejos que no le pidió, Blair planeaba que una vez terminado su matrimonio, se liberaría de las responsabilidades imperiales y viviría viajando libremente junto a su amado hijo. Asimismo, ajenos a todo, el público no pudo evitar quedarse maravillado al ver a Blair entrar bajo su velo. Muchos concordaron que parecía exactamente un hada de la nieve. Herding, que escuchaba los elogios como si fueran ruido de fondo mientras observaba a Iván y Blair acercarse. Para él era solo una boda. Iván, que había llegado frente a él, entregó a Blair en manos de Herding. Los dos, tomados de la mano, se pararon uno al lado del otro enfrente del sacerdote, quien ofició la ceremonia. Él los miró con una sonrisa satisfecha, mucho más emocionado que los propios novios, que permanecían indiferentes. Herding entonces dio un paso para levantar el velo de Blair. En ese instante, sus pupilas, que habían sido como un lago invernal tranquilo todo el tiempo, temblaron levemente como si una onda los recorriera. El vestido blanco puro y el delicado cabello platinado resaltaban cualquier color sobre ella. El rostro blanco, ligeramente sonrojado, los ojos púrpuras como amatistas y hasta sus labios color carmesí. De pronto el apodo Hada de la Nieve pareció sentarle a la perfección. Herding pensó que los elogios de los nobles no eran del todo mentiras y luego besó gustosamente los labios del hada.
Después de la boda en el templo, se celebró un banquete en el Palacio Imperial. Una celebración en la que Ruth no tuvo tiempo para participar ya que tuvo que organizar la documentación que le había llegado al duque durante el día. Pero cuando pensó que su trabajo estaba hecho y salió de la oficina, su corazón de pollo se detuvo en el instante en la que se chocó con una sombra imponente. Frente a él estaba Herdin, que parecía haber venido justo después de ducharse, ya que su cabello aún tenía gotas de agua. Ruth se llevó la mano al pecho para calmar sus nervios y le preguntó por qué estaba allí, pero la respuesta del duque fue un seco: ¿Necesito una razón para venir a mi propia oficina? Parece que esperabas que no viniera. Por supuesto. ¿Quién querría estar a solas con su jefe a esas horas de la noche? Y más aún con un jefe que se acababa de casar hoy. Un jefe que en su noche de bodas buscaba la oficina donde estaba su asistente en lugar del dormitorio de su esposa. Esa clase de rumores raros podían malinterpretarse fácilmente. Por cierto, ¿qué piensa hacer de ahora en adelante? Herdin comprendió a qué se refería Ruth. Estaba hablando de Blair. De hecho, ella se había comprometido a cooperar en todo lo posible para recuperar los recuerdos relacionados con el incendio. Ruth, que observaba a Herdin sumido en sus pensamientos, preguntó con cautela: ¿De verdad no irá al dormitorio? Ante su pregunta, repentinamente el rostro de la mujer, que durante todo el día había mantenido la misma expresión a su lado como una muñeca, se coló en su mente. Pero Herdin negó. Seguramente ya se habría quedado dormida por el cansancio. Había sido una jornada agotadora para que una mujer tan frágil pudiera resistir. Y sobre todo, en un matrimonio por contrato no había necesidad de realizar rituales como la noche de bodas. Probablemente ella pensaría lo mismo, pero al llegar a ese pensamiento, repentinamente cambió de opinión y se levantó. ¿Entonces sí irá? De repente me entró curiosidad, musitó él, y principalmente quería saber qué expresión pondría esa mujer ante la visita inesperada de su marido. A diferencia de lo que Herdin esperaba, Blair se encontraba sentada a la mesa absorta en sus asuntos, sin siquiera notar su entrada. Al observar de reojo, pareció notar que escribía algo. La tos seca que soltaba esporádicamente la hacía parecer aún más frágil. La habitación estaba fría. ¿Por qué no había encendido la chimenea? Herdin se inclinó para examinar lo que ella escribía, y fue entonces cuando Blair levantó la cabeza sobresaltada. Fue una reacción muy curiosa, teniendo en cuenta que esta era su noche de bodas. Ella murmuró unas cuantas excusas sobre por qué seguía despierta, y él, al notar el papel que ella había estado garabateando, lo levantó con una mirada interrogante. Era un contrato. Pensé que sería conveniente dejarlo por escrito, añadió ella rápidamente como explicación. Herdin repasó cada cláusula. Cláusula número 1. La contratante Blair Ardell cooperará plenamente en desentrañar la verdad sobre el incendio del Palacio de la Emperatriz. La duración del contrato es de 1 año, pero independientemente del plazo, este contrato matrimonial finalizará inmediatamente una vez que se revele la verdad del incidente. La responsabilidad sobre la verdad se regirá en las leyes del imperio, bla 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 bla. Cláusula 2. Durante el periodo de ese contrato, ambas partes deben respetarse mutuamente como esposos. El respeto mencionado significaba cumplir con las responsabilidades conyugales considerando la imagen pública de la otra parte, como cenar juntos una vez a la semana o asistir juntos a banquetes y eventos importantes. Pero al escuchar las cláusulas, Blair sintió tardíamente que había plasmado su resentimiento por el hecho de que él la hubiera ignorado en su vida anterior. ¿Y qué pasa si no se cumplen los términos del contrato? Blair había pensado en ajustar el contenido, pero no había considerado el caso de un incumplimiento, por lo que quizás una penalización era adecuada. Si no se cumple el contenido del contrato, entonces no te daré el divorcio. Blair pensó que como su matrimonio era un decreto imperial, para Herdin sin duda este sería un castigo espantoso. Sin embargo, a pesar de su temible amenaza, él no mostró signo alguno de miedo o molestia. Es más, se había burlado. Pero en el instante en que Blair pensó eso, Herdin comenzó a leer la siguiente cláusula del contrato. Por las razones anteriores, si la otra parte desea compartir la habitación, se deberá acceder hasta un máximo de 2 veces al mes para cumplir con el deber conyugal. La mirada de Herdin se desplazó del contrato hacia Blair. Supongo que cuando mi esposa dice
Compartir habitación no se refiere a que dos adultos se limiten a dormir tomados de la mano. Ella pareció un poco desconcertada por sus burlas, pero no replicó. ¿O acaso estás diciendo que actuarás como una concubina que solo calentará mi cama? ¿Fue necesario llegar hasta ese extremo? Quizás no, pero Herdin sentía mucha curiosidad en este punto, así que la provocó y sí que funcionó. No hables de esa manera, yo solo... La indignación casi no la dejaba hablar, y Herdin no podía saberlo, pero esa cláusula era la más importante para Blair, ya que era la única forma que tenía para volver a concebir a Asiel, y obviamente jamás iba a decirle esa verdad, jamás le contaría la absurda historia sobre haber regresado en el tiempo y sobre todo él no podía saber nada de la existencia de Asiel. Pensé que sería bueno que tuviéramos una buena relación al menos. Herdin soltó una risa burlona al ver a Blair ocultando sus verdaderas intenciones hasta el final. Él dio un paso más cerca, tanto que ella tuvo que levantar la cabeza. Entonces, según con esta cláusula, debo cumplir con mi deber. Ella se estremeció ante el tacto de su mano acariciando su mejilla. Para empezar, nunca creyó que él siquiera entraría en el dormitorio. Era una situación bastante desconcertante. Bueno, no es estrictamente necesario pasar la noche de bodas hoy. Quiero hacerlo. Su mirada, mientras susurraba eso en voz baja, estaba clavada en los labios rojos de ella. En ese momento, Herdin, que miraba los labios de Blair, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Ahora mismo. Antes de que Blair, sorprendida por ese deseo crudo, pudiera retroceder, los labios de él se acercaron y engulleron los suyos. Los besos de él seguían siendo cruelmente cálidos y dulces. Del escritorio pasaron a la cama. Bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, el imponente cuerpo de Herdin quedó completamente expuesto. Era el cuerpo indiscutible de un hombre que conocía la guerra. Un cuerpo que ya había visto innumerables veces en su vida anterior, pero que por alguna razón se sentía novedoso ahora. A diferencia de su vida pasada, cuando él fingía amor, en esta vida sus ojos azules rebosaban de deseo. Y así fue como Blair comprendió lo que significaba sentirse abrumada por una mirada, pero al mismo tiempo también se sintió miserable al verse reaccionando a él una vez más, incluso después de haber cruzado el umbral de la muerte para volver al pasado. Y como su cuerpo no obedecía a su voluntad, ella decidió dejar de mirarlo. Empujó sus hombros y le pidió con voz llorosa que simplemente terminara rápido. Sabía que él actuaba así por consideración, pero odiaba que esas acciones se superpusieran y volviera a confundir ese tacto. Pero lejos de retroceder, Herdin la sujetó y hurgó los pliegues más sensibles de su cuerpo. No lo sé. Parece que a ti sí te gusta. Y tal vez, como sugirió ella, habría sido más fácil buscar solo su propio placer. Pero si lo hacía, sentía que esa mujer frágil no podría soportarlo y se desmoronaría. Y no podía permitirse perder a la valiosa testigo de aquel incidente dejándose llevar solo por un instante de deseo. Eso era inadmisible. Finalmente, juzgando que Blair estaba lista para recibirlo, Herdin unió sus cuerpos lenta pero implacablemente. Ella arqueó la espalda por reflejo, pero los brazos de él rodearon su cintura y la atrajeron hacia él, más y más profundo, en medio de una conciencia que se desvanecía. Blair lo abrazó instintivamente. Al alcanzar finalmente la cúspide, él dejó que el calor de su cuerpo se enfriara mientras contemplaba a la mujer rendida en sus brazos, que sin duda alguna era hermosa. Sí, objetivamente hablando tenía un rostro bello y él no tenía objeciones al respecto, aunque era un hecho que no le causara gran impresión. Sin embargo, en este momento ese hecho caló profundamente. Su apariencia blanca, como si hubiera sido moldeada con luz de luna, sus ojos púrpuras empañados, sus labios enrojecidos de tanto morderlos, e incluso su voz llamando su nombre entre sollozos, todo en ella era adorable, tan malditamente adorable que por un momento olvidó de quién era hija, y cuando ese hecho regresó en su mente, una oleada de asco hacia sí mismo lo golpeó con fuerza, porque a pesar de todo, la sed que sentía hacia esta mujer no se saciaba, simplemente no podía detenerse. El último recuerdo de Blair, tras despertar y volver a caer dormida varias veces, fue ver a Herdin mirándola en silencio en el crepúsculo del amanecer, o eso creyó. Luego se dio cuenta que solo había confundido ese hecho con el pasado. Él, quien en su vida anterior permanecía a su lado hasta la mañana, debía estar muy desesperado por extraerle la verdad, pero ahora que sabía que tendría su cooperación, no fue necesario fingir que la cuidaba. Fue muy ingenuo de su parte creer que él estaba siendo considerado con ella, y más tarde Lina no
no dudó en mostrar su propia indignación. ¿Cómo podía un esposo permitir que la novia, que acababa de pasar su primera noche, durmiera sola? La voz de la joven sonaba resentida, a diferencia de Blair, que le restó importancia y sonrió mientras escuchaba aquellas críticas. Escuchar el parloteo de Lina hizo que su ánimo decaído mejorara considerablemente, pero mientras observaba su reflejo en el espejo, que se veía cada vez más arreglado, notó algo brillante en su cuello y clavícula. Blair se inclinó para revisar el lugar, pero lo único que vio fueron las marcas rojas que él había dejado la noche anterior. ¿Había visto mal? Desde atrás, Lina le preguntó si algo en su atuendo la disgustaba. Blair negó, pero fue entonces cuando descubrió el vendaje que envolvía las manos de Lina. Era algo que no había notado la noche anterior, incluso cuando la ayudaba con el baño. ¿Cómo es que te lastimaste? Llamaré al médico, dijo Blair, y ante la mención del médico, Lina se sobresaltó, asegurando que solo había sido una torpeza de su parte, así que no tenía que preocuparse, pero la preocupación no se esfumó. Hacía un momento Lina le había dicho que ella era una novia que llegó a un lugar desconocido confiando solo en su marido, pero lo mismo ocurría con Lina, una joven que había dejado su vida, su familia y sus amigos confiando únicamente en ella. En su vida pasada había estado tan absorta en su propia situación que casi no prestó atención a Lina. Su joven doncella había dicho que se había cortado con un cuchillo, pero ella ni siquiera estaba a cargo de la cocina, así que no había forma de que hubiera manipulado un cuchillo, lo que significaba que estaba siendo acosada. Sin embargo, sus inquietudes no pudieron prolongarse, ya que Lina había terminado de arreglar su cabello y ahora la guiaba hacia el comedor donde Herdin ya la esperaba. Fue Herdin quien rompió el silencio primero, explicándole que el mayordomo sería quien le presentaría a los empleados y le mostraría la mansión. Blair asintió sin objeciones y luego pasó al tema de interés. ¿Cómo piensas llevar a cabo la investigación sobre el incendio de hace 10 años? El cuchillo que él usaba para cortar el bistec se detuvo, pero luego pasó a explicar que el primer paso sería buscar un hipnotizador, dado que ella no tenía recuerdos de aquel entonces. Y ante la palabra hipnosis, Blair se estremeció. Fue porque los recuerdos del pasado regresaron. La hipnosis no había funcionado, pero sí que tuvo efectos. ¿Sospechas de mí? ¿Cómo podría confiar en ti? Su tono era como si preguntara algo obvio. La hija de la familia imperial con quien mantenía una enemistad política. Esa razón era más que suficiente para que él no pudiera confiar en ella. El hecho de que hubiera aceptado el contrato no significaba que confiara en ella. Al final, Blair cedió y así terminó la primera comida como pareja en su primer día de recién casados. Y como dijo Herdin, después de las presentaciones con los empleados, el mayordomo Mason se encargó de mostrarle la mansión. Habiendo servido a la familia ducal de Delmar por generaciones, poseía una profunda lealtad y orgullo hacia la casa, y conocía la historia de la familia mejor que el actual jefe. El recorrido por la mansión se prolongó hasta la tarde cerca del horario de la cena, y tras terminar la guía, Mason se disculpó con la nueva duquesa. La ceremonia de su boda se acababa de celebrar, debía estar cansada, pero él se había dejado llevar por la prisa y fue codicioso con el tiempo. El anciano, al igual que la mayoría de la gente de la casa ducal, no era amigable con Blair, pero nunca mostró sus sentimientos personales frente a ella, aunque fuera una dueña no deseada. Además, el recorrido por la mansión realmente había sido entretenido. Si llegara a tener alguna otra duda, por favor, pregúnteme con total libertad en cualquier momento, dijo el anciano, y Blair le tomó la palabra. Bueno, me gustaría ver la lista de nombres de los empleados y los libros de inventario de la casa. Mason se sorprendió ante su petición, porque los asuntos relacionados con las finanzas de la familia eran efectivamente tareas que correspondían a la dueña de la casa. No obstante, en la realidad rara vez ocurría que la dueña de una familia noble hiciera ese trabajo personalmente. Revisar y gestionar números era una tarea sumamente agotadora, por lo que normalmente lo hacían los subordinados. Ahora yo también soy parte de los Delmar, así que debo cumplir con mi parte. En su vida pasada había dejado que Mason se encargara de eso, porque la gente de la casa ducal no la veía con buenos ojos, pero ahora ya no le importaba lo que los demás pensaran. Aunque fuera la duquesa por un solo año, quería cumplir con su deber, no para ser reconocida por alguien más, sino porque ya no quería sentirse insignificante ante sí misma. Mason aceptó las palabras de Blair de inmediato, y por un instante le pareció que su mirada se suavizaba. Más tarde, Blair regresó a su dormitorio y decidió organizar sus planes futuros. Le había propuesto a Herdin un matrimonio por contrato de 1 año, pero en realidad la época en que concibió a Asiel fue a principios de verano.
divorcio. Y como Herding no debía notar la existencia de Asiel, todo debía estar resuelto a más tardar durante el primer trimestre del embarazo, medio año a partir de ahora. Pero antes de eso, debía resolver 3 cuestiones. Primero, recuperar los recuerdos del incidente del incendio. Como Herding lideraría las investigaciones, ella no tenía que planear nada por separado. Segundo, preparar el divorcio. Para divorciarse en el Imperio era imperativo obtener el consentimiento del emperador, y Blair dudaba que Ivan aceptara la disolución. Al menos jamás aceptaría el divorcio basándose en algún defecto de Herding, por lo tanto, debía lograr que aceptara el divorcio debido a sus propios defectos y específicamente impulsado por la opinión pública. La jugada maestra que ideó para ello fue provocar un escándalo con un hombre. Claro que si estallaba un escándalo así, ese hombre sería castigado. Por eso Blair decidió ampliar la escala de la infamia. Si el hombre implicado fuera uno solo, las críticas se dirigirían hacia él. Pero, ¿y si fueran varios? Entonces la gente naturalmente dirigiría sus reproches no hacia los hombres que cometieron adulterio con la princesa, sino hacia la princesa libertina que, estando casada, se divirtió con diversos amantes. Ese era el desenlace que Blair deseaba. Y en el remoto caso de que las cosas salieran mal y se revelara la existencia de Asiel, podría mentir diciendo que era el hijo de alguno de ellos. Eso sí, para tal motivo primero debía sobornar a varios hombres. Y después de divorciarse mediante un escándalo deshonroso, no podría vivir en el Imperio, o al menos no en la capital. Si tuviera mala suerte, podría terminar encerrada, pero mientras fuera legalmente la duquesa de Delmark, ni siquiera la familia imperial podría tocarla. Así que debía abandonar la capital inmediatamente después de que se concretara la separación. Por lo tanto, necesitaba una nueva identidad y un lugar donde residir para prepararse para ese momento. Un lugar que nadie conociera. Y el único sitio donde podía conseguir todo eso era en el gremio. Y finalmente, el tercer punto. Encontrar a la persona que estuvo detrás de su muerte. Era poco probable que un desconocido la hubiera asesinado por motivos personales. Seguramente había alguien moviendo los hilos detrás. Debía encontrar a esa persona y averiguar la razón de su muerte, porque en esta vida, bajo ninguna circunstancia, permitiría que Asiel se quedara solo. Bien, empecemos con lo primero, murmuró teniendo en mente que mañana por la mañana iría al campo de entrenamiento, y fue en ese momento que vio el contrato. El espacio en la firma seguía vacío. Herding acababa de terminar su baño, y como ya había procesado los documentos importantes antes de la boda, no había asuntos urgentes, pero eligió trabajar un poco más. En realidad, lo hizo para ahuyentar los pensamientos que lo habían atormentado desde la mañana. Pero en ese momento, de repente un golpe en la puerta rompió el silencio. Pensando que se trataba de Mason o Ruth, aceptó que entrara. Sin embargo, quien entró fue una visitante inesperada. Blair sostenía un papel enrollado en la mano y llevaba una expresión aturdida en el rostro. Yo recordé que ayer no habíamos terminado el contrato, explicó, pero a Herding le resultaba asombroso la importancia que ella le daba a un trozo de papel. ¿Pensaba que eso le garantizaría absolutamente todo? Herding tomó la pluma con la intención de firmar y enviar a su ingenua esposa de regreso a su habitación, pero antes de hacerlo, Blair le sujetó la mano para detenerlo. Al sentir su tacto, lo primero que notó fue su mano helada. «Debes revisarlo, que si modifica el contenido», le advirtió, e inevitablemente Herding se preguntó ¿desde cuándo el ratón se preocupa por el gato? Blair entonces señaló la nueva cláusula que había añadido. «Cuando este contrato termine, por favor escribe una carta de recomendación para que Lina pueda conseguir un buen trabajo. Es una chica sociable y eficiente, así que donde quiera que vaya cumplirá plenamente con su deber». Él estrechó su mirada sobre ella. ¿Acaso también planeaba irse abandonando a su única doncella leal? ¿O es que pensaba fugarse en mitad de la noche con algún amante oculto? Hace unos 20 años ocurrió un incidente donde una princesa se enamoró de un caballero. Rechazó el matrimonio concertado por el rey y huyó. Debido a aquello, el caballero fue ejecutado, y la princesa, al perder a su amante, dejó de comer y beber hasta que se suicidó. Existía la posibilidad de que Blair fuera la protagonista de un escándalo así, aunque viendo que la noche anterior fue la primera vez que pasaba la noche con un hombre, podría no ser el caso. Sea como sea, no era un asunto que tuviera que ver con él. Herding terminó de firmar el contrato y se lo devolvió a Blair antes de despacharla y recordarle que al día siguiente habría
habría un almuerzo en el Palacio Imperial. Lo sé bien, no es necesario que asistas a todos los banquetes o citas, pero me gustaría que en medida de lo posible me acompañaras en las citas relacionadas con mi hermano o la familia imperial. Era una petición basada en sus objetivos, porque solo si Herding no cometía errores como esposo, Iván no tendría más remedio que aceptar el divorcio cuando todo terminara. Mientras la escuchaba, Herding tuvo que añadir una impresión más sobre esta muñequita terca, bonita, ingenua y resolutiva. Tendré eso en cuenta. Y una vez terminados sus asuntos, Blair salió silenciosamente de la oficina. Herding soltó una risa irónica mientras el lugar que su falsa esposa había dejado. Había venido a su oficina para sacudirse los pensamientos que habían revolcado su mente todo el día, y la culpable de esas ideas vino por cuenta propia. Piel blanca y suave, un rostro y voz sollozantes, incluso el placer vertiginoso que le brindó ese cuerpecito que lo sumergía en un pantano dulce y sin fondo. Al ver que ella, a diferencia de él, lo visitaba a esta hora sin miedo, como si hubiera olvidado por completo lo ocurrido anoche, se quedó atónito, y más aún vestida con un camisón que revelaba plenamente su figura, sin saber qué clase de cosas impúdicas estaban ocurriendo con ella en su cabeza, pero al mismo tiempo, un deseo sucio de manchar nuevamente su rostro limpio lo impulsaba. ¿Acaso era un perro en celo? Pensó que su sed por ella se calmaría si la sometía durante toda la noche, pero fue un error. Lo que había bebido no era agua, sino agua de mar. Cuanto más bebía, más sed tenía. Así, tras poseerla una y otra vez, apenas recuperó la compostura al amanecer. Se sintió tan abrumado al verse sintiendo un deseo tan irracional, incluso mirando a la mujer que dormía como si estuviera desmayada, que tuvo que salir de la habitación como si huyera. Blair era una mujer a la que debía odiar. Era la hija del enemigo. Jamás debía olvidar ese hecho. Sin embargo, incluso en ese momento, el calor no se apagó y no le quedó más remedio que volver a tomar otro baño de agua helada. A la mañana siguiente, los caballeros de Delmar permanecían en el campo de entrenamiento desde temprano, con los rostros pálidos. La razón no era otra que Herding, que parecía más enojado que nunca. ¿Y por qué un recién casado que debería estar disfrutando de su luna de miel agotaba sus energías en el campo de entrenamiento? Nadie lo dijo, pero ¿no estarían todos igual de enojados si lo hubieran obligado a casarse con la hija de su enemigo? Ruth, que permanecía al lado de ellos, también negó y se limitó a encogerse de hombros mientras veían cómo Herding derrotaba al quinto hombre que cayó como un saco de papas. Fue entonces, mientras ellos eran severamente castigados, que vieron a Mason entrar seguido de la nueva duquesa. Pero, ¿por qué estaban allí? Fue Blair quien respondió. Ayer saludé a los sirvientes, pero no pude saludar a los caballeros. Como tenía un momento libre antes de ir al Palacio Imperial, pensé en venir a presentarme. Sin embargo, aunque algunos quedaron distraídos momentáneamente ante su belleza, nadie parecía darle la bienvenida, y puede que hacía un momento tuvieran las caras largas mientras les pateaban el trasero, pero seguían siendo camaradas que habían sobrevivido junto al duque en el campo de batalla, y cuanto mayor era su lealtad hacia Herding, mayor era su rechazo hacia la familia imperial, por lo tanto también hacia Blair. Ella no podía ignorar ese hecho, y Ruth pensó que esa mujer pecaba de ingenuidad o terquedad. Herding no fue diferente, pero aún así dio un paso al frente para presentar a Blair ante los caballeros, y ante esa intervención de su señor, incluso los caballeros que no veían con buenos ojos a Blair mostraron un respeto superficial. Ella sonrió levemente, pero su mirada, que examinaba detenidamente a cada uno de los rostros, estaba sumida en una calma profunda. En realidad, ella tenía otro propósito al visitar el campo de entrenamiento de los caballeros. En su vida pasada se había esforzado por ser reconocida como la señora de la casa, pero estas personas la odiaban. No había necesidad de esforzarse por caerles bien o buscar su reconocimiento. Después de todo, eran personas que no volvería a ver. El verdadero motivo por el cual visitó la Orden de Caballeros era porque era posible que la persona que la mató estuviera entre ellos. El ducado de Delmar era uno de los 3 ducados más importantes del imperio, y su Orden de Caballeros poseía una habilidad comparable a la de la Guardia Imperial. El intruso que la mató se había infiltrado en la villa atravesando esa vigilancia tan estricta. Esa era una de las razones por las que Blair sospechaba de Herding. O era alguien lo suficientemente habilidoso como para infiltrarse en la villa rompiendo una seguridad férrea,
secundaria o alguien que podía entrar y salir con facilidad. De ser así, ¿no podría ser que aquel desconocido fuera alguien interno del ducado? Blair escudriñó rápidamente las facciones de los caballeros. Afortunadamente parecía que el asesino no estaba entre ellos, y en ese momento Ruth se acercó a Herdin para recordarle que debía prepararse para el almuerzo de hoy, y mientras retornaban hacia el edificio principal, el joven asistente deseó que el castillo estuviera más cerca. El tenso silencio era demasiado incómodo, y justo cuando deseaba fervientemente que alguien rompiera ese gélido silencio, de repente una pequeña sombra saltó de los arbustos, corrió a gran velocidad y chocó contra Blair. Era un niño pequeño que parecía tener unos 3 años, y parecía haber salido del anexo donde residían los sirvientes. Ruth se horrorizó al ver al niño. Él había tenido la suerte de encontrar un señor generoso con sus subordinados, pero la mayoría de los nobles estallaban en ira si alguien los molestaba, aunque fuera un poco. Y más aún, ¿cómo sería un miembro de la familia imperial? Especialmente si era la hija de la infame Katrina Ardell. Pero para sorpresa de Ruth, Blair se puso de cuclillas para quedar a la altura de los ojos del niño. Luego, mientras le sacudía la tierra pegada en los pantalones, halagó al pequeñito por no llorar a pesar de haberse caído. «Eres un niño muy valiente», le había dicho. El pequeño sonrió alegremente ante el elogio de Blair. Era una sonrisa pura, sin ningún prejuicio ni intención oculta. A diferencia de las demás personas de la mansión ducal que temían a Blair o no la aceptaban, ella también sonrió levemente al ver al niño que le devolvía una sonrisa brillante. Era la primera sonrisa sincera que esbozaba desde que había regresado al pasado. Ruth, que observaba la escena, bajó su rostro avergonzado. Se sentía apenado por haber asumido que Blair rechazaría al niño sin dudar, pero al igual que él, con una expresión mucho más hermética, Herdin también observaba a los dos en silencio. Siempre que observaba a Blair tenía la sensación que miraba a una muñeca sin emociones. Nunca imaginó que ella fuera capaz de sonreír así. I reached for you but felt the breeze. You turned away without